Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Todos los venezolanos tuvimos la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos en la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, durante 48 horas. 48 horas que evidentemente no son suficientes para ver la situación grave que está padeciendo Venezuela, pero que si las vemos de manera aislada, evidentemente nos da una lectura incorrecta del momento. Lo primero que tenemos que decir es que esta visita y la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela es producto de la presión permanente y constante de esta Asamblea Nacional, del pueblo de Venezuela, de las ONG en materia de derechos humanos, de los defensores de derechos humanos, de los activistas por la libertad de expresión, de todos aquellos venezolanos que han venido trabajando y luchando porque en Venezuela realmente se fortalezca el sistema de derechos humanos. La visita de Bachelet es un triunfo a la presión que hemos ejercido durante meses para que se venga a constatar el estado de los derechos humanos en Venezuela. Y eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer en este momento, que eso no es una visita graciosa, ni fue una visita de cortesía, muy por el contrario. Fue la visita que se produce luego de meses constantes de muchos hombres y mujeres que han hecho la presión necesaria dentro y fuera de nuestra región, dentro y fuera de nuestro país, para que ella esté hoy en Venezuela. Lo segundo que tenemos que decir es que su sola presencia en suelo venezolano da cuenta de que en Venezuela efectivamente existe una crisis en materia de derechos humanos en Venezuela. No solamente existe una crisis humanitaria compleja, sino que existe un sistema que se ha encargado de violar sistemáticamente cada uno de los derechos y los derechos fundamentales de todos los venezolanos. Su sola presencia aquí da y permite constatar que en Venezuela sí hay un problema. Y hay un problema que es político, que es económico, que es social, pero también es un problema de la grave situación de los derechos humanos en nuestra Venezuela. Lo tercero que tenemos que decir es que esta visita no se da de manera aislada, sino que forma parte de todo un proceso que ha iniciado la Organización de Naciones Unidas. Entendamos que Michelle Bachelet no vino como Michelle Bachelet, vino por el mandato que le dio la Organización de Naciones Unidas para que asistiera a Venezuela. Y decimos que es un proceso porque en marzo de este año tuvimos presencia de expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Expertos que recorrieron Venezuela, expertos que vieron claramente la realidad que está viviendo y padeciendo cada uno de los venezolanos. Expertos que pudieron reunirse con cada uno de los sectores que hacen vida en Venezuela, los sectores sociales. Esos expertos provocaron un primer informe oral que se registró por parte de la propia alta comisionada en el seno de la Comisión de Derechos Humanos. Informe oral que, quiero recordar, fue muy tajante y claro al expresar que la situación que se vive en Venezuela es irregular y que lo que menos existe es un sistema de protección claro para los derechos humanos de todos los venezolanos. Ese proceso evidentemente llega con la presencia de Michelle Bachelet en Venezuela. Y ese proceso debería culminar el próximo 5 de julio con la presentación del informe escrito, que no puede ser muy distante del informe oral que acaba de dar la propia Michelle Bachelet hace unos meses en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Al final, nosotros tenemos que, no solamente con esta visita, reconocer que hay algo que va a ayudar muchísimo a las activistas de derechos humanos en Venezuela, que es la presencia permanente de 2 oficiales en materia de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas. Hecho, por cierto, que había sido negado de manera recurrente por el propio usurpador, de que no existiera en Venezuela ningún organismo que velara por los derechos humanos. Esperamos que esta visita también permita que vengan relatores especiales para Venezuela, relatores para que vengan a constatar lo que está sucediendo en los centros penitenciarios, para que vengan a constatar lo que está sucediendo en los hospitales o en las escuelas, para que vengan a constatar lo que está sucediendo con los servicios públicos, para que vengan a constatar lo que está sucediendo con los presos políticos, para que vengan a constatar el hambre y la miseria en que nos ha dispuesto este régimen usurpador que en nada ha beneficiado el futuro de la nación. Finalmente, yo quiero que entendamos algo. Este es un paso que estamos dando desde la Asamblea Nacional para que se empiece a garantizar plenamente los derechos humanos. Sabemos que finalmente Venezuela va a retornar a un camino de protección plena de cada uno de los ciudadanos cuando acabemos con la usurpación, cuando retorne la democracia.
Pero esta lucha que estamos dando por la libertad de Venezuela tiene que ser una lucha constante, diaria. Y esta visita da cuenta de que nuestra lucha poco a poco va haciendo ese espacio donde no lo teníamos. Y hablo de las Naciones Unidas. Un espacio que hasta hace muy poco no reconocía que había una crisis humanitaria en Venezuela, que hasta hace muy poco le costaba reconocer que había un problema de los derechos humanos de cada uno de los venezolanos, y que gracias al esfuerzo de tantos y tantos y tantos venezolanos y venezolanas que se han dedicado a denunciar, que se han dedicado a llevar la voz de los venezolanos, y al esfuerzo de esta Asamblea Nacional, hoy tenemos esta visita. Esta visita que no es el todo, pero tampoco es la nada. Esta visita que permite seguir avanzando en la consolidación de un esquema de cambio definitivo en Venezuela. Así que nos queda no más que saludar esta visita y tener la expectativa clara de que esperemos que el próximo 5 de julio efectivamente ese informe refleje lo que está padeciendo toda Venezuela. Es todo, señor presidente. Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.